Hola, buenas tardes, hermanos. Qué placer saludarles, qué placer el poder estar conectados. Yo desde México, ustedes en Guatemala y tal vez algunos otros en otros lugares también. Pero qué bueno es poder pasar un tiempo de familia, un tiempo en el cual podemos llegar al año nuevo, ¿verdad? Estamos en el último día de este año, donde le vamos a pedir a Dios sabiduría, donde le vamos a pedir a Dios que nos enseñe de tal modo, como dice el salmista, a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Así que, hermanos, vamos a reflexionar en la palabra del Señor el día de hoy. Así que vamos a orar, porque el tema que les traigo hoy tiene que ver con la brevedad de la vida, tiene que ver con aquello que nosotros alimentamos a nuestro espíritu cada día en el cual podamos estar viviendo. Así que pidámosle a Dios, Padre, gracias por la bendición de estar reunidos vía Facebook. Padre, gracias, Señor, porque podemos tener un servicio antes, Señor, de despedir este año. Y ahora, Señor, queremos rogarte por lo que nos quieres enseñar el día de hoy, para que podamos ir aprendiendo de tu palabra, para que podamos, Señor, saber, entender cuál es el consejo que tienes para nosotros, tus hijos. Así que, Padre, bendíganos, ayúdanos, Señor, por favor. Por Jesucristo oramos. Amén. Hubo una frase que escuché y que me gustó mucho, quiero decírselas a ustedes, a ver qué piensan cada uno de los que está escuchando. Somos muy buenos para contar los años, pero no así los días. Somos muy buenos para contar los años, pero no así los días. ¿Sabe que hace tiempo atrás escuché una canción? Bueno, desde que era pequeño, hermanos, desde que era pequeño, había un grupo aquí donde vivo que es muy conocido hoy en día, que se llama Los Tigres del Norte. Y los Tigres del Norte tenían una canción que después me di cuenta que esa canción venía escrita por cristianos, por gente que quería pedirle una oportunidad a Dios. Y luego la escuché con un grupo cristiano, esta misma canción. Y la canción era Un día a la vez. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado, Un día a la vez. Decía el grupo cristiano, mi Cristo, ¿verdad? Los Tigres del Norte decían, mi Dios es lo que pido de ti. Ayúdame para poder vivir un día a la vez. Sabe que somos muy buenos para contar los años. Usted sabe cuántos años usted tiene. Usted sabe cuál es el aniversario de bodas, cuál es el cumpleaños de cada uno de nosotros. Nosotros lo entendemos y sabemos eso. Y la verdad es que es algo normal, común. Pero ¿qué tal con los días, hermanos? ¿Qué tal? Podemos contar los días, podemos decir como el cantante de esta canción cristiana, un día a la vez. ¿Por qué? Porque siempre cuando terminamos, ya estamos a punto de terminar el año, hacemos un recuento de cómo fue este año, ¿verdad? Y luego vienen los recuentos, cómo fue el año pasado, el antepasado, pero algo que nosotros no hemos aprendido es contar nuestros días y ver cómo vivimos la vida. Por eso yo quiero que vayamos como punto de partida, hermanos, vamos a ir al Salmo 90, el Salmo 90, el versículo 12. Y es un salmo que usted y yo conocemos de memoria, ¿verdad? Porque en cada cumpleaños lo sacamos y dice la escritura, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y en Reina Valera nos hace poner atención en varias cosas. Primero, lo primero que nos hace poner atención esta versión son los días, ¿verdad? Y lo segundo es la sabiduría. Entonces, contar los días, entender los días, nos lleva a vivirlos de una manera que debería de ser de una manera sabia. Fíjense cómo dice, es la nueva traducción viviente, este mismo verso dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La brevedad de la vida. Hoy estamos, mañana no. La brevedad de la vida.
Hoy fue un niño, después un joven y después un adulto, después ya un anciano. La brevedad de la vida tiene que ver con saber, entender y poder contar los días de cada uno de nosotros. Es bonito el hecho de ver un año y ver la fidelidad de Dios en un año, pero también es bonito el poder saber y contar que en este día Dios ha estado presente en mi vida. Por eso el consejo del salmista es muy claro. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe? Me quedé pensando en esto, los días, ¿verdad? En los días. ¿Por qué? Porque ¿cómo entendemos la palabra días? ¿Cómo podemos interpretarlo? Yo quisiera que fuera conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 12, por favor. Y ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, vamos a encontrar un verso muy conocido para nosotros. Mire lo que dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Se da cuenta? Me llama la atención este verso porque aquí encontramos la primera enseñanza del día de hoy. Debemos de ver los días como el declive de la vida, hermanos, como aquel proceso, como decían, ¿verdad? Nacemos, crecemos, pero también morimos. Y en ese proceso de la vida, cuando nos desarrollamos, crecemos y vamos a llegar a un punto de que nuestra vida llega a un declive, debemos de entender lo que el salmista, lo que el escritor de Eclesiastés estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo era un consejo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Recuerda que la juventud para el pueblo judío a lo mejor es un poquito diferente a la juventud nuestra, ¿no? Un muchachón de 40 años era joven, ¿verdad? Entonces para ellos estaban en la flor de la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, querido joven. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate quién es tu Creador. Porque luego dice, antes que vengan los días malos. Y la pregunta aquí es, ¿qué son estos días malos? Y escuche, días, años, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, qué hermoso es poder entender esto, entender de que si yo le doy mis años a Dios en mi juventud, cuando yo esté viejo, cuando yo ya esté un anciano, pueda entender que Dios tiene control de mi vida, aun cuando estén ocurriendo cosas en nuestra vida por la misma edad que viene en declive. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente en este verso. Quiero leerlo porque nos va a hacer recordar a sus padres. En mi caso me hace recordar a mis padres, pero también me hace recordar que un día voy para allá. Dice, versículo 1, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo. Ya ve, los días malos aquí es la vejez. Antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenues a tus ojos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se corven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te queden, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Entonces, debemos de recordar algo sencillo, que los días malos en este verso de Eclesiastés tiene que ver con el desarrollo de la vida, tiene que ver con lo que tú y yo tenemos que pasar, que vivir, que es la vejez. Los días malos entonces para
el escritor de Eclesiastés tenía que ver con ese declive de la vida. Pero también tenemos otros pasajes interesantes. Algo interesante dice aquí que cuando veas que ya no hay contentamiento, ¿verdad? Ya cuando quieres ver mejor y ya no puedes, cuando tus piernas se cansen más y tú quieres seguir caminando y tus piernas empiezan a temblar, cuando los dientes de cada uno, sirvientes, como dice la escritura, ya no empiezan a servir, ¿verdad? Entonces hay que quitarlo y poner una placa. A lo mejor ya no va a haber tanto contentamiento. Ahora, yo no sé, pero si usted me dice, yo ya entré a los yo nunca. No sé si usted está igual que yo. Yo nunca había sido operado. Yo nunca me había dado calambres en los pies. Yo nunca, y yo nunca, ¿verdad? Y yo nunca es la vida en sí. Nosotros vamos creciendo. Y si como el salmista entendemos a contar nuestros días, vamos a llevar a nuestro corazón sabiduría. Y cuando usted sea una persona mayor, un anciano, usted va a ser una persona sabia. ¿Por qué? Porque le dio a Dios el lugar que él debe tener en su vida. La segunda, ¿cómo interpretamos los días? Lo segundo es que días como el declive de la sociedad que nos lleva a ver lo mal que muchas veces llevan la vida. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 y el verso 16. Dice Reina Valera, voy a empezar leyendo esta versión, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vives, pues en pocas palabras, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Se da cuenta? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Bueno, habíamos dicho que el primero era a lo mejor por el declive del mismo cuerpo, ¿verdad? Que se va envejeciendo, pero lo segundo que estamos viendo es por el declive de la misma sociedad, que la misma sociedad hace que los días que uno viva sean malos por el pecado, por lo que hay en nosotros. Entonces, lo que el escritor está diciendo es, pon atención cómo vives y puedes vivir de dos maneras, como el necio o como el sabio. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, recordemos un poquito la carta a los Efesios, ¿verdad? Un lugar en Éfeso popular en ese entonces, donde había idolatría, donde el comercio estaba bien, donde había mucha adoración a los dioses, y todo eso hacía que los días fueran malos. Ahora, comparemos esos días con nuestros días. Comparemos esos días con los días que usted está viviendo. Días buenos, días malos, ¿sí? Estamos viviendo en medio de una pandemia, de un COVID que hoy se está hablando de nuevos cepas, donde están hablando ya que en Estados Unidos hay un rebrote y donde muy pronto llegará también a nuestros países, a nuestras ciudades. Entonces tenemos que cuidarnos otra vez el doble. Los días están siendo malos, no están siendo buenos, ¿verdad? El declive de la sociedad misma, vemos cómo los días siguen siendo malos. Por eso el apóstol Pablo nos da el consejo, observen bien, miren bien cómo viven, no como necios, vivan como sabios. Recuerde que al final del día, la sabiduría que Dios nos ha dado por medio de su palabra, la sabiduría de cómo hemos vivido la vida, nos va a llevar a entender la vida como ese proceso. Por eso es aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Vivimos tiempos malos. Por eso usted y yo, si aprendemos a contar los días, y no solamente los años, sino los días, usted va a tomar una decisión. ¿Cómo vivo hoy?
¿De una manera necia o de una manera sabia? Entonces, cuando viene la tentación, usted va a decir, ¿cómo, cómo determino pasar esta tentación? ¿De una manera necia o de una manera sabia? Cuando vienen las decisiones fuertes en su vida, ¿cómo los va a tomar? ¿De una manera necia o de una manera sabia? Recuerden que la palabra necio que aparece ahí, afronos, ¿verdad? Sin nada aquí adentro, en la cabeza, ¿verdad? Y hay veces tomamos las decisiones así, como que si no hubiera nada aquí en la cabeza. Pero de otra manera es de una manera sabia. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por eso la pregunta que yo le hago es, ¿cómo vive la vida? ¿Cómo vivimos la vida día con día? Pablo está diciendo, miren pues con diligencia cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar, usted lo sabe muy bien ahí, es la idea de comprar. Y cuando usted compra algo, usted quiere aprovecharlo a lo mejor, ¿verdad? Cuando usted compró algo, un regalo para usted, para otra persona, usted pedía que lo que usted pagara fuera de una muy buena calidad para que pueda durar, ¿no es cierto? Entonces, usted está comprando el tiempo, ¿verdad? Y esa es la idea de esa palabra, aprovechando, que es comprando, tiene que ver con la compra de los esclavos que se hacían en aquel entonces. Entonces, usted debe de esforzarse totalmente aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Fíjese, hasta ahorita lo que hemos visto. Hasta ahorita lo que hemos visto es el consejo del salmista, cuando el salmista nos dice, ¿verdad? De que enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque entendemos la brevedad de la vida y estamos viendo que esos días, a contarlos nuestros días, puede entenderse como el declive de la vida, pero también puede entenderse como el declive de una sociedad que nos lleva a estar siempre deseando cosas, haciendo cosas que nuestro Dios así no lo quiere. Pero también días significa como esos días que usted necesita para vivir buscando la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Mire lo que dice. Creo que puse mal la cita, pero ahorita la encuentro, hermanos. Es esa cita donde dice, ¿quieres tener días felices? ¿Quieres tener días en los cuales puedas vivir de una manera tranquila, de una manera bien? Te voy a dar algunos consejos. Y eso viene de la referencia del Salmo 34. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 34. El Salmo 34, el versículo el Salmo 34, el versículo 12 y el versículo 13. Ahí podemos ver nosotros lo que él está hablando. Y lo que está diciendo es lo siguiente. Mira, si tú quieres vivir la vida y ver días felices, número 1 dice, refrene su lengua de hablar el mal. ¿Se da cuenta? O sea, da unos consejos, tanto Primera de Pedro como el salmista nos da los mismos consejos, porque Pedro agarra del Salmo 34 y dice, bueno, ¿quieres ver días felices, días buenos quieres ver? Entonces, número 1, refrena su lengua de hablar el mal. Número 2, deja de mentir, está diciendo. Número 3, apártese del mal haciendo el bien. Número 4, busque la paz y esfuércese a mantenerla. Cuando nosotros entendemos eso, entonces es más fácil para nosotros enterar y saber que Dios entonces quiere que usted y yo vivamos días felices. ¿Quieres vivir vidas felices? Te dice,
Es muy sencillo. Si tú quieres hacer eso, tú tienes que hacer varias cosas. Y lo primero que tienes que hacer es refrenar tu lengua de hablar el mal. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, tengamos cuidado con nuestro habla. Santiago dice que hay que poner un freno, pero también dice, deja de decir mentiras. Usted se sorprendería cuánta gente vive en un mundo de mentiras. Cuánta gente vive su vida cristiana en un mundo de mentiras. Y la Biblia siempre nos dice sobre esto. Hablad con verdad los unos a los otros. Desechando toda mentira, hablen con la verdad. Por eso es importante que nosotros podamos dejar la mentira. Pero también dice, apártese del mal y haga el bien. Esto me encanta. Porque si tú quieres ver días felices, tienes que apartarte del mal y hacer el bien. Y lo último, busque la paz y sígala. Esfuérzate por mantenerla, diría otra versión. Esfuérzate por mantener esa paz. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, en Navidad llegó la noche de paz y la noche de amor. Y es cierto, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo viene a dar esa paz y ese amor. El verso que les estaba hablando, hermanos, de Pedro, está en el capítulo 3, el versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, escuche bien, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Buscar la paz, hermanos, es algo hermoso que usted y yo deberíamos de buscar cada día. Y no solamente decir, ya tengo esa paz, sino también esforzarme a seguirla. Entonces, veamos entonces, hermanos, concluyamos esto que estamos hablando. Estamos viendo el consejo del salmista cuando él nos dice sobre los días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Hemos visto que esos días pueden ser días buenos, días malos. Días malos, la vejez, porque ya se va perdiendo muchas cosas, mucha fuerza. Recuerden que el escritor de Eclesiastés ya era un viejillo, ya era una persona mayor, ya estaba en otro punto de la vida cuando escribe Eclesiastés. Por eso llega y le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que te pase como a mí. Mira, te voy a dar una radiografía de lo que me está sucediendo a mí. Ya no veo, ya no muerdo, ¿sí? Y empieza a decir, ¿verdad? Todo esto. Terminando con el fin del discurso, capítulo 12 de Eclesiastés. El fin del discurso es esto: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Solamente teme al Señor y guarda sus mandamientos. Después vimos el declive de la sociedad, esos días malos, ese declive de la sociedad, donde el pecado, donde todas esas cosas pueden ir llevando nuestra vida. Y luego vimos los días felices. Los días felices, días como querer vivir buscando la voluntad de Dios. Y para hacer eso, primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, 10 y 11, donde refrene su lengua del mal, deje de decir mentiras, apártese del mal haciendo el bien y busque la paz y sígala. ¿Sabe que hay otro canto que me gusta mucho? Y este es de una pareja. Y dice, como si fuera mi último día. ¿Cómo viviría usted como si fuera su último día? Si yo preguntara esto en la calle, ¿cómo vivirías tú como si fuera tu último día? Muchas personas dirían, pues yo le daría placer a mi cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Pues yo haría un viaje largo, ¿verdad? Y siempre siendo un poquito egoístas nosotros, porque es mi último día. Déjenme vivir la vida como yo quiera vivir la vida, si fuera mi último día. No, si fuera tu último día, entrégale ese día al Señor.
Obviamente la familia es muy importante. Obviamente el estar con familia ahorita es algo importante, bellísimo, hermanos. Pero es por eso que nosotros entonces, si hoy fuera nuestro último día, entrégasela al Señor. Déjenme decirle unas aplicaciones para terminar con esta reflexión, hermanos. Número 1, empieza a darle importancia a la vida. No es vivir por vivir, es vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Dale importancia a la vida. Número 2, la vejez es una realidad. Los días se vuelven difíciles. Por ello, dedícale a Dios tu juventud. Así como le dedicas tu vejez al Señor. Tú, querido joven, querida jovencita que me estás escuchando, dedícale este tiempo al Señor. Dedícale tu juventud. ¿Sabes? La sociedad quiere que vivas días malos, que te sumerjas en todos sus placeres y en todos sus deseos. Pero nosotros debemos de entender que no debe de ser así. Nosotros debemos de entender que eso no debe de ser de esa manera. ¿Ok? Y bueno, los días buenos es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Vive en sabiduría y no como un necio. Fíjese, un sabio sabe vivir la vida, un necio la destruye. Un sabio sabe vivir la vida, un necio la puede destruir. De tal manera que podamos decir las palabras del salmista, ¿recuerdan? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O como diría la NTV, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mi oración y mi anhelo, mis queridos hermanos, hermanas, es que seamos sabios, que temamos al Señor y que podamos darle la gloria siempre a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Un placer estar con ustedes.